Bien, feliz noche para todos. Un placer poder compartir con ustedes a través de este medio. Quien le habla, su tutor influencer, licenciado Mar González. Hoy estamos, cuando son exactamente las 7:36, dando inicio a nuestro primer encuentro síncrono de la unidad educativa, de la unidad curricular, Introducción a la Psicología Educacional. Es un verdadero placer para mí poder interactuar con todos ustedes a través de esta plataforma que nos permite acercarnos a través de la virtualidad para interactuar todo lo referente a el contenido programático de esta primera unidad. Para hoy tenemos pautada la agenda. Bienvenida, como les dije anteriormente, es un verdadero placer para mí que estén conectados a través de esta vía, a través de este medio, en el cual podremos intercambiar diferentes elementos presentes en el contenido programático de la unidad número 1. Espero poder conocernos a mayor profundidad y que ustedes puedan evidenciar cada uno de los elementos que tenemos previstos para este primer contenido. Vamos entonces a dar inicio con elementos bien interesantes que tenemos en nuestra primera unidad, como es la psicología educativa. Esta primera unidad nos da un paseo por cada uno de los elementos que están inherentes o que están presentes en la psicología educativa. Entendiendo primero entonces el concepto de lo que es la psicología y ese adjetivo calificativo que le estamos colocando de que no es cualquier psicología, sino que es la psicología educativa. Entonces, fíjense que esta primera unidad curricular que tiene que ver con la línea educativa, como es introducción, nos habla de todos los elementos básicos o los elementos fundamentales, los elementos medulares que tienen que ver con la psicología educativa. Entonces, partiendo de esta realidad, para este primer contenido, nosotros nos paseamos por todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos de lo que es la psicología educativa. ¿Qué estudia la psicología educativa? ¿Cómo tiene un papel preponderante dentro de los espacios educativos? ¿Cómo se pasea por todos los que hacen vida dentro del hecho educativo? No es simplemente un psicólogo que está en un espacio educativo, sino que por el contrario, es un psicólogo que interactúa, que acompaña, que observa, que educa, que verifica cada uno de los procesos que se dan dentro del espacio y más allá del espacio educativo. ¿Por qué más allá del espacio educativo? Porque vamos entonces a encontrarnos con que él tiene conexión con el estudiante, tiene conexión con el personal directivo, tiene conexión con el personal administrativo, tiene conexión con la comunidad y tiene conexión con los padres y representantes. Entonces eso indica que el espectro de acción del psicólogo educativo es proyectivo y a su vez es un elemento que se va dimensionando a diferentes espacios y que va acompañando a cada uno de esos actores que están allí presentes. Entonces vamos a evidenciar cómo es de suma importancia el psicólogo educativo y su papel dentro de la comunidad. Entonces tenemos por allí un concepto que es bien interesante, que es el concepto de la psicología como una triada donde tiene que ver con la escuela, la familia y la comunidad. Fíjense entonces el papel protagónico, el papel tan importante que tiene el psicólogo dentro del espectro educativo. Entonces, grosso modo, estas son unas de las características que nosotros vamos a ir evidenciando a través del contenido de esta primera unidad. Esta primera unidad que nos acerca a nociones básicas, que nos acerca a conceptos básicos, pero también nos va indicando cuáles son las características particulares y las características colectivas que tiene el psicólogo educativo, cómo él va verificando cada uno de los procesos, cómo es, verifica el grado escolar, el grado académico, la evolución formativa de cada uno de los estudiantes, el proceso académico.
eh, las características que se presentan dentro del espacio educativo, cómo él va evidenciando los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, como ese concepto dicotómico, ¿verdad? Ese concepto dicotómico de la familia, ese concepto dicotómico del aprendizaje y de la enseñanza, que van acompañados, que son indisolubles, que uno acompaña al otro y que tiene características cada uno que son particulares, pero que entonces generan que se dé un verdadero proceso académico donde se pueda desarrollar con plenitud las competencias que se tienen previstas en los actos educativos. Entonces, fíjense el papel tan interesante, y esto vamos a recalcarlo en cada encuentro que tengamos y en cada uno de los espacios que podamos interactuar, el papel protagónico del psicólogo educativo. Porque bueno, muchas veces hablamos del psicólogo educativo y la gente lo ve como que es luchar en un mar donde la mayoría de las personas no creen en el papel protagónico que tiene el psicólogo educativo. Entonces tenemos que redimensionar la concepción que se tiene del psicólogo educativo, redimensionar el papel de lo que él hace dentro de los espacios educativos y resignificar entonces la concepción y la interacción y las atribuciones y las características que versan o que son inherentes al psicólogo educativo. Entonces, fíjense, tenemos allí las definiciones básicas que acompañan a los procesos educativos. Y en esas definiciones básicas que tenemos de los procesos educativos, hay unos conceptos claves con los cuales nosotros vamos a trabajar y que esos conceptos son dimensionados desde diferentes posturas, desde diferentes autores y cada uno le va dando su matiz, su particularidad, su teorización, pero que son conceptos interesantes e importantes dentro del proceso educativo para poder entender cómo entonces se van desarrollando cada una de las dinámicas que están presentes dentro del proceso educativo. Es fundamental conocerlo porque, bueno, entonces vamos a ir entendiendo cómo se va desarrollando cada uno de los elementos que están allí presentes. Entonces, fíjense que entre los conceptos fundamentales que tenemos que ver es qué es educación, cómo es vista la educación para diferentes actores, cuál es la concepción etimológica que tenemos de este término, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo señala autores como el que tenemos en el aula virtual, que es Hernández en el año 2012, que dice que proviene del latín y que etimológicamente significa criar, nutrir, alimentar. Lo da como una calificación de acrecentamiento y que conduce desde adentro hacia afuera sobre la reflexión y sobre los sentidos de los procesos educativos. Entonces, fíjense, entendiendo este concepto, podemos decir que educar es un proceso de acompañar, es un proceso de enseñar, es un proceso de hacer reflexivo, de hacer crítico, de hacer consciente al individuo. ¿Sí? Un proceso que acompaña a cada uno de los individuos y que es un proceso que puede ser formal e informal. Y entonces cuando hablamos de la educación formal nos referimos a todos esos elementos que se dan dentro de los espacios educativos, dentro de esas paredes donde están cada uno de los actores que hace el hecho educativo. Pero la educación va más allá de eso. La educación también tiene que ver con los procesos empíricos, con los procesos que van acompañados en la vida, como la vida, ese elemento de educación constante que nos van enseñando cada uno de los aspectos con los cuales nosotros vamos interactuando. Es decir, no solamente es en el espacio formal, sino que también la educación se da en los espacios informales, en esa cotidianidad, en esos procesos de observación, en esos procesos donde verificamos cada una de las cosas que vamos viendo, que vamos escuchando, que vamos internalizando, con las cuales tenemos contacto. Entonces, en esa relación bidireccional se dan también procesos educativos. Entonces tenemos que entender ese concepto como ese proceso donde hay una resignificación del hombre a través de interacción con el conocer.
Y ese conocer también tiene que ver con el hacer, ¿sí? Entonces tenemos esas dimensiones de las cuales nos habla la UNESCO, que es la dimensión del hacer, del conocer, del convivir y del ser, como dimensiones que están propias en el individuo. Por su parte, también tenemos un concepto que es bien interesante, que es el concepto de pedagogía. Y ese concepto de pedagogía es inherente a la educación, es inherente a los procesos académicos. ¿Por qué? Bueno, porque nos habla entonces del escenario educativo y de las técnicas y de los métodos que se utilizan para generar realmente aprendizaje en el individuo. También es importante resaltar que la pedagogía es vista como acompañar. Tenemos allí entonces esos dos conceptos que son, se acompañan uno del otro, como es la pedagogía y la andragogía. Cuando hablamos de lo pedagógico, hablamos entonces de ese acompañamiento que se da en el aprendizaje, en la enseñanza, en cómo yo voy siendo ese faro que va verificando cómo se va dando el proceso de aprendizaje, cómo cada individuo va aprendiendo, cuáles son las características que tiene el individuo para su aprendizaje, cómo es la forma en que él va adquiriendo los nuevos conocimientos, cómo se da ese proceso de interacción entre lo que se conoce, entre lo que se trae de casa y lo que se va enseñando y se va dando a conocer en los espacios educativos. Y entonces está el proceso pedagógico, que es cómo se va acompañando estos procesos, cómo se va verificando, cómo se va observando, cómo se va sistematizando el desarrollo de cada una de las competencias que el individuo debe ir aproximándose en cada una de sus etapas. Por eso lo interesante de las teorías de aprendizaje y de las etapas evolutivas, porque eso nos va indicando, bueno, qué es la particularidad o las características que se da en cada una de esas etapas y cómo es el proceso de acompañar a cada una de esas etapas, cómo es el proceso pedagógico para cada una de esas etapas, cómo debe ser la enseñanza en cada una de esas etapas. Y esto permite que se dé a su vez un aprendizaje real, un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida, que es uno de los elementos fundamentales que tenemos que entender. Realmente, ¿para qué educamos? ¿Para qué acompañamos? ¿Qué se espera o qué se aspira que se alcance en el transitar? ¿Qué se espera que se desarrolle en cada uno de los individuos? Y estas son preguntas que nosotros desde la psicología educativa tenemos que ir haciendo. ¿Realmente se está generando una transformación? ¿Realmente se están dando los procesos educativos que generan en el individuo un aprendizaje que le permita a él enfrentarse con cada una de las situaciones que tiene que enfrentarse a diario? También tenemos un concepto bien interesante que es el concepto de didáctica. Y nos indica la teoría que la didáctica es la ciencia entre la enseñanza y el aprendizaje, vista más que solo el método de enseñar, ya que implica la intencionalidad educativa y la formación del discente. Y cuando hablamos del discente es el estudiante. Por tanto, no solo busca la instrucción, sino la formación cognitiva y conductual que conlleva la consolidación de comportamientos aprendidos según la etapa evolutiva del ser humano. Entonces, fíjense que la didáctica tiene que ver como el individuo aprende y cómo se hace que ese aprendizaje sea atractivo para que entonces haya ese proceso de adquisición real y de modificación de conductas y de procesos cognitivos, lo cognitivo y lo conductual que acompaña al individuo en las diferentes etapas de su vida, como señalamos previamente. Entonces la didáctica hace o fomenta que el aprendizaje sea realmente interesante, que sea atractivo, que sea llamativo, que permita que realmente se gestione un proceso verdadero, elocuente, eficaz, eficiente en los procesos educativos. Esos conceptos también tienen que ver cómo el individuo va apropiándose del saber, va apropiándose de cada uno de esos elementos que están allí presentes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda?
¿Alguna inquietud que haya surgido? Todo claro hasta ahora, profe. Ah, excelente. Gracias, Gerali. Chévere. Entonces, continuamos. Ajá, por aquí hay un mensaje. Buenas noches, profesor. Todo claro. Excelente. Bien, continuamos entonces. De igual forma, entonces fíjense que acá nos encontramos con el proceso de enseñanza-aprendizaje como conceptos fundamentales o nociones básicas que deben estar claras, porque una cosa es cómo se enseña y tiene que ver, allí está inmerso el concepto de la metodología de enseñanza, o sea, cómo yo docente, cómo el individuo que enseña, cómo ese facilitador, porque entonces vamos entonces a encontrarnos con esos conceptos fundamentales que son sinónimos, pero que tienen algunas particularidades, como por ejemplo el concepto de maestro, el concepto de profesor, el concepto de discente, el concepto de facilitador. Cada uno tiene unas particularidades que también se ajustan a las características de cada uno de los estilos de aprendizaje y que también se ajustan a cada una de las teorías de aprendizaje. Porque a evidenciar cuando trabajemos con eso, desde la teoría del conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, la teoría humanista, la teoría transaccional, cómo, y la teoría del descubrimiento del aprendizaje por descubrimiento, cómo cada una entonces presenta tanto al que enseña como al que aprende con unas características particulares. Es decir, cada uno es visto con unas características que lo hacen de acuerdo a esa teoría, un agente o un objeto donde se pone el foco de atención. Es decir, en uno el foco de atención es el docente, en otro el foco de atención es el estudiante. Entonces, ¿cómo va cambiando, cómo va evolucionando, cómo se va ajustando de acuerdo a esas teorías de aprendizaje y cómo se va redimensionando de acuerdo a los estilos de aprendizaje? Entonces, por eso es interesante en verificar cada uno de esos conceptos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la enseñanza, está estrechamente relacionada a cómo se da ese proceso de aprendizaje, es decir, cómo se instruye, cómo la instrucción es realmente efectiva, cómo la transmisión del conocimiento realmente llega, cómo la transmisión del conocimiento realmente se fija, cómo realmente el docente es capaz de generar una instrucción real que genere un aprendizaje de acuerdo a elementos fundamentales como son las características y las individualidades de cada uno de los estudiantes con los cuales él interactúa. Entonces, fíjense que ahí hay otro elemento bien interesante y donde el psicólogo educativo tiene que tener un proceso de observación y de acompañamiento, que es cómo ese docente es capaz desde un proceso diagnóstico, que es uno de los primeros elementos que tiene que hacer en su proceso académico, verificar cuáles son las características de cada uno de los estudiantes que tiene en sus espacios educativos. Y a su vez, de acuerdo a esa observación, de acuerdo a esa diagnosis, él va a tener la capacidad de verificar con cuáles elementos está allí interactuando y si hay alguna particularidad que él deba remitir al especialista a hacerlo de manera oportuna. Pero a su vez también, como una de las características del psicólogo educativo, perdón, es que el psicólogo educativo está atento a todos los símbolos, a todos los signos que se presentan y aunado a estar atento, él está acompañando a esos docentes. Porque nos vamos a dar cuenta más adelante cuál es el papel que viene a ejercer el psicólogo educativo y cómo es tan significativo, importante y relevante que haya en todo momento prevención. Y la prevención está, bueno, desde la formación continua que el psicólogo imparte a cada uno de los docentes que lo acompañan en los procesos académicos de la institución. Entonces, por eso lo interesante en el proceso de enseñanza. Y por otra parte está el aprendizaje.
que también entonces está implícito porque es como evidenciar el aprendizaje de cada individuo, cómo el individuo capta a través de qué sentido, cuál es el sentido en el cual está él más identificado, es decir, es más auditivo, es más visual, es más kinestésico, cómo entonces se van generando estrategias de aprendizaje reales que el docente ajuste. ¿Para qué? Para poder entonces generar en ese estudiante que haya realmente un proceso de aprendizaje evidentemente eficaz, evidentemente coherente, evidentemente cohesivo. Esos son elementos fundamentales y que se pueda ver que haya un avance, que es otro elemento importantísimo, importantísimo, verificar que haya un avance en cada uno de los estudiantes, que ese estudiante que sabemos que es individual, que es único, que es singular, que lleva un proceso muy particular, y ese es otro de los elementos que debe versar o que debe verificar el psicólogo y hacérselo entender a cada uno de los que están presentes en el acto educativo, que es que cada uno tiene una forma de aprender y aunado a eso es un proceso y aunado a eso es un ritmo particular. Ah, si bien es cierto, hay unas estandarizaciones, ¿verdad? Porque es lo genérico, pero entonces en esa generalidad hay particulares y hay particularidades que hay que evidenciar y que hay que tomar en consideración, ¿sí? Para no dejarlos atrás, para acompañarlos, para guiarlos, para ser pedagogos en los procesos de aprendizaje de cada uno de esos actores que hacen vida en el hecho educativo. Entonces eso es bien interesante y es importante ahondar en eso porque es un papel protagónico del psicólogo educativo que acompaña, que realmente está inmerso dentro de cada uno de los procesos que están dentro de la institución. Y eso tenemos que verlo. El psicólogo no es un ente aislado, no está apartado, no, no, no. Él está presente y permea cada una de las actividades, cada uno de los procesos que se van a generar o que se dan dentro del espacio educativo. Y es tal es su impacto que entonces eso también llega al hogar, llega a la comunidad, porque verifica cómo se van dando y cómo cada uno de estos actores son fundamentales para que haya un funcionamiento idóneo dentro de los procesos educativos. También tenemos el docente facilitador. Fíjense entonces estos dos conceptos que son sinónimos, como les dije anteriormente, pero que van de la mano y que son entonces esas conceptualizaciones que se tienen de acuerdo a cómo es visto el proceso educativo. Entonces también es una característica que con un conjunto de opciones educativas generales y una mirada propia del modo que los estudiantes aprenden sobre las finalidades de su enseñanza. Es interesantísimo, por ejemplo, lo que señala Word 2010, que la persona que aprende, que implica construir y modificar el conocimiento, las habilidades, las estrategias, las creencias, las actitudes, el nivel cognitivo, el nivel lingüístico, el nivel motor, el nivel social, todo eso tiene que ver con el proceso de aprendizaje, pero también tiene que ver con ese docente, con ese facilitador que acompaña, que evidencia, que toma notas, que sistematiza, que genera procesos de aprendizaje, que genera espacios de formación, que está en todo momento observando y verificando que realmente no haya vulneración de cada uno de los estudiantes, sino que por el contrario, vela porque haya realmente un proceso de aprendizaje real. Entonces, fíjense, el estudiante o el aprendiz que está en cada una de las etapas del proceso educativo. ¿Sí? Está allí presente, está allí y es uno de los objetos fundamentales de nuestro trabajo como psicólogos educativos. Entonces, verificar cuáles son las características adaptativas, psicoadaptativas del estudiante, cómo él en sus relaciones intrapersonales y sus relaciones interpersonales, verificando que el estudiante, por ejemplo, en la primera y segunda etapa, se enfrenta a una serie de hechos, ¿verdad? Que van a determinar cómo es su desenvolvimiento en los procesos educativos. Van a determinar cómo él se condiciona, cómo él
se va interrelacionando con cada uno de los actores y son etapas bien cruciales en los procesos evolutivos, en las etapas evolutivas. Entonces, por eso lo importante de acompañarlo y verificar cada uno de los signos y de cada una de las manifestaciones que él va evidenciando, ¿sí? Para verificar si hay por casualidad o por acoso, que es una de las características que en muchos casos podemos observar en la escuela, la falta de adaptabilidad, la falta de internalización de los procesos, cómo yo entiendo la dinámica institucional, cómo yo me adapto a los procesos de aprendizaje, cómo yo tengo la capacidad de verificar cuáles son los acuerdos de convivencia institucionales, cómo yo estoy dentro de esa gran estructura que es la estructura educativa, para que entonces pueda darse el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera consona con lo que tiene que ver. Entonces, fíjense cómo se observa cada una de las características que se va presentándose en el estudiante en cada una de esas etapas. Para entonces verificar si está dentro de las estandarizaciones que se dan o si por el contrario está adelantado o está atrasado a esos procesos que se pretenden de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad. Porque de acuerdo al contexto, que es otro elemento interesantísimo e importantísimo que debemos tomar en consideración, va a ser el resultado de lo que nosotros vamos a observar dentro del espacio educativo. Entonces, entendiéndose eso como que, bueno, de que ese contexto tiene una y preponderancia y una importancia significativa, porque ese contexto debe ser un contexto donde se le brinde apoyo, donde se le brinde amor, donde se le brinde acompañamiento, donde se le brinde orientación. Y sabemos por la misma dinámica social, por la misma dinámica contextual de país, que a veces no se tienen esas características o esas condiciones propias con la cual debe estar cada uno de los individuos o cada uno de los actores del hecho educativo. Y hoy día, entonces, eso es uno de los elementos que nos vamos a encontrar a diario, es un elemento de la cotidianidad en los espacios educativos, hogares con disfuncionalidad, hogares con falta de alguno de los elementos familiares, pilares del proceso de acompañamiento. Entonces, nosotros debemos dar respuesta a todos esos fenómenos con los cuales nos vamos a ir encontrando. Es importantísimo entonces contar con eso. Bueno, entonces la psicología y la psicología educacional, ¿sí? Entonces entendiendo este concepto, bueno, la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento del individuo en la sociedad. Pero entonces la psicología educacional tiene que ver cómo es el comportamiento del individuo dentro de los espacios educativos. Y aunado a eso, dentro de los espacios educativos, cómo esos espacios educativos se dan dentro y fuera de la escuela. Es importantísimo entonces ahondar en esos dos conceptos, entenderlos y verificar que acompañan en todo momento esos procesos educativos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? 2 minuticos por si hay alguna pregunta a través del chat o a través del micrófono. Hola, profe, ¿cómo está? Un placer, Bueno, mi Estefanía. nombre es Stephanie Borges. Ok. Quería hablar, supongo que eh, en la actividad. Ah, ya A ver vamos si... para allá. La Ok. actividad sumativa, ya vamos para allá. Ah, ok, entonces me espero. Ok, ¿alguna pregunta Gracias. sobre el contenido hasta ahora? No, profe, está claro. Ok. Alejandra, Isabela, los otros compañeros que están por allí conectados. Hasta el momento todo está muy claro, profe. Excelente, gracias, Antonieta. Bueno, entonces vamos a dar continuidad. También tenemos, bueno, la evolución es importante de la psicología educativa, estudia las diferencias individuales de cada uno de los actores del hecho educativo. La psicología del niño estudia al individuo, sus características. La psicología del aprendizaje, como hablamos anteriormente, cómo aprende cada individuo y
cómo nosotros fomentamos que haya realmente las condiciones para que se dé ese aprendizaje significativo de acuerdo a cada una de las teorías de aprendizaje que la vamos a ver en el próximo módulo. ¿Cuáles son las características de la psicología educacional? Bueno, acompaña, asesora, brinda orientación, es investigativa, porque es un proceso que nos va acompañando en todo momento. El psicólogo educativo debe estar en constante formación, en constante investigación. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a cada uno de los fenómenos con los cuales se encuentra. Entonces, hace una evaluación de todos los aspectos y esa evaluación parte ¿de dónde? Bueno, de una diagnosis. En todo momento nosotros vamos a hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico va acompañado ¿de qué? De un equipo multidisciplinario, donde debe estar el orientador, donde debe estar el psicopedagogo, pero más allá de eso, donde nosotros acompañamos a los docentes. Los docentes son nuestros brazos ejecutores en cada uno de los espacios. Y como son nuestros brazos ejecutores, nosotros tenemos que formarlos en primeros auxilios psicológicos para que ellos estén claros cuáles son sus esferas de atribución, qué es lo que ellos pueden hacer y cuándo ellos deben remitir a los especialistas para que entonces cada uno cumpla con la función que le corresponde. En el proceso de orientación, bueno, acompañamos, orientamos a cada uno de los actores, verificamos cuáles son esas dudas que se van presentando en el transitar y cómo entonces nosotros somos ese proceso de acompañar para dar respuesta a esas dudas y esas ambigüedades que se pueden ir presentando. También hacemos prevención, como les dije al principio. La característica sine qua non del psicólogo educativo es que hace campañas de prevención, campañas de formación, campañas de intervención. ¿Para qué? Para fomentar en que cada uno de los actores del hecho educativo esté claro en qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cómo reaccionar ante cualquier eventualidad que se vaya presentando, sabiendo que el espacio educativo, ¿sí? Es un espacio donde a diario nos vamos a encontrar con vicisitudes, con es un sinfín de situaciones a las cuales nosotros tenemos que acompañar, a las cuales nosotros tenemos que brindar apoyo. Entonces es fundamental siempre la prevención. La investigación, bueno, porque tenemos que estar en una constante formación. La docencia, ¿por qué? Porque enseñamos, porque acompañamos, porque damos herramientas, porque damos estrategias, porque damos le cubrimos las necesidades de cada docente brindándoles siempre un acompañamiento y eso es fundamental. Fomentamos entonces el acompañamiento en todo momento. Bien, las variables interpersonales con las cuales nos vamos a encontrar, las variables intrapersonales, es decir, las características de cada individuo. ¿Sí? Porque vamos a estudiar a los individuos desde su particularidad, desde su relación con su yo, con sus autos, con su autoconcepto, con su autopercepción, para que pueda entonces generarse una autoestima real. Sus relaciones interpersonales, cada uno de los actores del hecho educativo, tienen ellos que primero sanar, estar claro, para entonces que haya unas relaciones sanas con cada uno de los que están presentes en el hecho educativo. Y las variables contextuales que tienen que ver con el contexto, con la escuela, con la particularidad. Cada escuela es un mundo, cada escuela tiene un ecosistema particular y ese ecosistema particular debemos estudiarlo. Tenemos que verificar cómo es el desarrollo de ese ecosistema, cómo se da respuesta a ese ecosistema, cómo cada uno de los actores va entendiendo cuál es su papel, para qué está dentro de la escuela, cuál es la finalidad que él esté allí, cómo brinda y cómo genera un espacio armónico, saludable, donde hay un clima organizacional sano que se pueda generar un aprendizaje, que es lo que se busca, y donde podamos coexistir de manera saludable. Ahí tenemos también las referencias cognitivas, bibliográficas, con las cuales ustedes pueden consultar y pueden ampliar cada uno de estos elementos. Ahora bien, ¿cuál es la actividad sumativa? Bueno, la actividad sumativa es un análisis crítico de la psicología educativa. Ustedes van a hacer un informe, ¿verdad? Donde se van a adentrar en una serie de elementos que están allí presentes, como por ejemplo, indagar qué es la definición de psicología educativa, cuál es la evolución de la psicología educativa, cuáles son las características de la psicología educativa, de acuerdo a los materiales que están en la unidad 1
los materiales que están allí para consultar y lo que ustedes también puedan indagar en cualquier otra fuente que sea fidedigna, que sea una fuente confiable y que le permita a ustedes profundizar en la temática. Después ustedes van a indagar sobre en el ámbito educativo, sobre un caso donde se puede evidenciar una dificultad de aprendizaje, un conflicto en el aula, la implementación de un proceso educativo y lo vamos a observar. Y desde esa observación, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cuál de los elementos de la psicología educativa están presentes allí. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, eh, que aquí hay un elemento de pedagogía o aquí se está dando la didáctica en los procesos de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, hay acompañamiento por parte del docente. Recuerden que es un elemento hipotético. Como es un elemento hipotético, es un elemento donde nosotros podemos reconstruir una realidad. Entonces yo voy a verificar de acuerdo a la psicología educativa qué se está observando allí en ese caso con el cual yo estoy interactuando. Eso me va a permitir entonces a mí redactar un informe donde yo dé la importancia de la psicología educativa en el contexto del cual yo estoy hablando, cómo la psicología educativa contribuye allí en ese espacio educativo y cómo yo entonces puedo generar conclusiones y reflexiones partiendo de la revisión teórica y de lo que estoy observando en ese contexto. Ajá, ¿alguna pregunta con referencia a eso que nos queda por allí? 1 minuto 20. Si tenemos alguna duda, Stephanie, Alejandra, Antonieta. Profe, sí, yo. Ajá, dime. Este, con respecto al informe, usted Ajá. pone que son de 3 a 5 páginas. Dice Si me allí, excedo, no importa. dime, Si me excedo, no importa las cinco no hay páginas. problema si son 2, 3 páginas más, no hay problema por eso. Ok, ok. Gracias. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos todos claros al respecto? Ajá, por aquí en el chat me dicen, buenas noches, profesor, todo claro. Hay un mensaje, no, profe, hasta el momento no tengo dudas. Excelente. Bueno, nos está quedando menos de 1 minuto. Agradecido porque se hayan conectado. Cualquier duda a través del foro de dudas. Les voy a estar colgando algunos materiales allí para complementar. Y gracias por conectarse, gracias por estar allí, gracias por eh, permitirse eh, interactuar a través de este medio. Les dejo por aquí un mensaje. La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Estudia con pasión y propósito.